Bueno, buenos días. Demos solo unos pequeños minuticos mientras esperamos que puedan conectarse. Bueno, 9:35 de la mañana, hora Colombia. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Hola Lari, hola Lola. Bienvenidos a todos a Hola, hola. este encuentro de Hola. nuestro lanzamiento Vicuña, versión del primer año, del primer semestre. Nuestro lanzamiento va a tener, como siempre, nuestras macro tendencias y vamos a hablar de los productos Vicuña que estamos lanzando. Este lanzamiento es el Fall Winter 26-27 y se llama Beyond Trends. Me encantaron dos frases que acompañan Beyond Trends. Una es insights aplicados y otra es innovación con propósito. Y me quiero quedar un poco en esta innovación con propósito porque creo que es un lanzamiento muy especial porque nos están acompañando dos grandes aliados que vienen trabajando con nosotros ya hace años. Uno es Colegiatura Colombiana. Para los que no lo conocen, Colegiatura es una universidad colombiana con una proyección internacional grandísima que trabaja con Vicuña hace muchos años y en esta ocasión presenta una colección virtual con las telas de lanzamiento Vicuña. ¿Cómo nos muestra Colegiatura cómo ese fashion tech ha revolucionado la forma, la industria de la moda y cómo ha revolucionado la forma como presentamos el producto? Van a ver una colección ahora en nuestra presentación totalmente hecha en inteligencia artificial. Y nuestro segundo aliado es Trey Surfer. Trey Surfer es una compañía latinoamericana. Ustedes saben que apoyamos muchísimo todo lo que nosotros desde Latinoamérica creemos y creamos en la moda. Y ellos hacen unos pasaportes digitales justamente para el sector textil. ¿Qué nos permiten estos pasaportes? Una trazabilidad. Entonces, cuando yo hablo de innovación con propósito, es justamente como desde Vicuña y como desde estos dos aliados, tanto Trade Surfer como Colegiatura, podemos tener esta innovación y cómo el propósito que nos une es la sostenibilidad. Entonces, sin más, los dejo acá con Lari y con Lola para que veamos las macro tendencias y veamos un poco cómo interactuamos desde Vicuña con estos dos aliados que estamos seguros van a ser grandes soluciones también para sus negocios. Muy bien, gracias María. Vamos arriba, Lari. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Y hoy vamos a hablar entonces de las macro tendencias otoño-invierno 26-27. Para cada tema son 3 historias. Vamos a tener un videocito así que nos va a introducir a ese contexto. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar con el primer tema que se llama Sensitive Wisdom, sabiduría que se siente. Vamos a entrar en el clima ahí un poco con audio y video y después hablamos más un poco.
No, estás con el micrófono cerrado. Perdón. Oh, gracias, gracias, gracias. Bueno, esa fue nuestra introducción sobre este tema que nos encanta. Empezamos así ya con la carta de colores, empezamos un poco diferente hablando de esa carta. Bueno, las tonalidades traen ahí una estética más de permanencia, de sofisticación más emocional, ¿no? Vamos a tener bastante la presencia de los marrones en todas las tendencias, ¿está? Acá, ¿no? El marrón dried tobacco, el coffee bean, el trust son tonalidades súper importantes y son la estructura de nuestra paleta de color que traen entonces esta profundidad, un apelo un poco más táctil, ¿no? Y son excelentes tonalidades ahí para poner productos en foco en la materialidad y en la durabilidad, ¿sí? Esos colores van a ser combinados con los lilaces, ¿no? El purple, los purples son muy importantes acá para esta tendencia porque ellos actualizan de una manera un poco más romántica esa carta de colores que trae bastante los marrones, ¿está? Cenizas, rosas más delicados, tonos suaves, casi pasteles, son importantes acá también. Y bueno, esta tendencia como un todo, como ustedes ya pudieron sentir un poco en el video, trae ahí una sensación, es como si fuera una evolución del Quiet Luxury, pero con un poco más de moda, ¿tá? Un poco más de sensibilidad, no tan frío, no tan minimalista como esa tendencia que le estamos viendo del Quiet Luxury. ¿Ok? Podemos pasar para el próximo. Aquí. Bueno, la aplicación, ¿no? Un poco de esa carta de colores que hablamos, ¿no? Me encanta este slide porque es una armonía de colores que más me gusta, ¿no? Entonces podemos ver el lila junto con el gris, ¿no? Los lavados cuando tienen texturas en las gabardinas son súper sutiles, son nuances, ¿no? Que transicionan de una manera no muy contrastante. Y tenemos bastante sastrería. Entonces también tenemos ahí una sastrería un poco más relaxed. ¿Tá? Son golas más altas, siluetas así que traen prendas un poco más adaptables, ¿no? Varios estilos diferentes, así es algo un poco más atemporal, ¿tá? Con una carta de colores bien sensorial. Podemos pasar. Aquí, bueno, entonces el rosa súper aparece con fuerza, también en el denim color, o sea, en las gabardinas, en los drills, y resignifica ahí una suavidad, ¿no? Como en un símbolo más de confianza. Entonces los lavados son bien claros, es un rosa ahí que simula casi un efecto de blush, ¿no? En los tonos más saturados, un dusty. Esa paleta, ¿no? De los rosados también explora esos tonos así más lavaditos, ¿está? Eso aparece muy fuerte en el público masculino. Y también, entonces, como en el slide anterior, con bastantes shapes más relaxed, con pantalones y chaquetas más utilitarias también, porque son símbolos y códigos bien masculinos, pero con ese color, entonces gana un poco más de algo un poco más contemporáneo. ¿Tá? Entonces va, además de la estética contemporánea, ¿no? Esas tonalidades surgen ahí, ¿no? Como llave, como clave, ¿no? Para ampliar la posibilidad del styling así y de traer algo modernizar un poco más lo urbano y esa masculinidad de la moda para los hombres. Ahí el próximo slide, ya podemos pasar también, trae la importancia, ¿no? De trabajar con los códigos más tradicionales, ¿no? Para las damas. Entonces, vemos acá una paleta neutra, vemos acá un shape clásico, que son las faldas midi, ¿no? Los cortes godé, el evasé, ¿no? Pero la estética es súper contemporánea, ¿no? Existe una construcción bien precisa, un corte más limpio, un volumen súper utilizado con intención, ¿tá? Es un nuevo MIDI, ¿no? Y vemos también esa contemporaneidad por los tops. Entonces tenemos todo clásico, pero con tops un poco más deportivos, ¿sí? Entonces podemos ya pasar un poquito para el área con producto. Vamos a ir haciendo ese juego, ¿tá? De tendencias, de lavados, de shapes con los productos Vicuña.
Y antes de pasar al producto, creo que es importante, María nos comentó de esa parcería que estamos con la colegiatura justo, y ahí ustedes ya pueden ver un primer prototipo que crearon los estudiantes de la carrera de diseño de moda, y ahí podemos ver, ¿no? El uso de prototipado 3D y ahí aplicado directamente a moda y súper conectado con la tendencia, ¿no? Ellos utilizan esa app que ahí tenemos ahí, es Browseware, y están creando y desarrollando todo eso en colaboración con nosotros. Luego de eso ya pronto vamos a ver esas prendas en vida. Entonces, es muy interesante ver cómo todo ese tema también de la tecnología nos apoya con el tema de la moda, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante otro, pero aquí ya vamos empezando a ver toda esa magia pasando desde los estudiantes. Y empezamos hablando un poquito de Pamplona dentro de los desarrollos. Aquí hablamos de un denim color 100% algodón de 8 onzas. Es un tejido realmente que tiene una sarga bastante marcada y tenemos aquí un aspecto sofisticado. De cada producto vamos a tener un pequeño videocito para ver y sentir más o menos cómo nosotros vamos o sea, para que puedan tener esa experiencia un poco más cercana, ¿no? Entonces, Pamplona justamente conecta, ¿no? Con ese slow fashion, con esas prendas un poquito más estructuradas. Vemos ahí la diagonal, ese muy buen tacto que tenemos y su peso nos permite crear, tanto para masculino como en el tema del femenino, prendas bastante versátiles. También tenemos nuestro Positano. Ay, Positano se descuadró las cosas, pero bueno. Tenemos aquí Positano, que ya es un tejido un poquito más liviano, que también tenemos una diagonal muy marcada. Tenemos un ancho bastante versátil y ya tenemos una tela con un comfort. Entonces sabemos que tenemos ahí este juego entre los rígidos y el comfort. Si busco algo que me va a dar ese stretch, ¿no? Para dar ese conforto extra a las prendas, Positano es un tejido ideal, precisamente enfocando que es este diseño muy especial de esa diagonal marcada que logramos ver aquí en el video. Muy bien, Lari. Y bueno, hablando un poco de denim, ¿no? Vemos también la importancia de los conjuntos que sigue muy fuerte y va a estar también en todas las tendencias. Y acá no es diferente. Entonces vemos esos conjuntos, reparen en las siluetas más relaxed también, ¿no? Son anchas, son muy cómodas y también esa comodidad, esa tranquilidad también transparece a través de los lavados. Esos lavados que vienen ahí con simulaciones de ondas, de olas, quiere decir, de trabajos más manuales, de las artesanías, de volúmenes, ¿no? Y manchas más abstractas. Entonces, ese denim ahí de azules muy profundos es muy importante. Y vemos esos lavados que tienen o una cara más manual, ¿no? De artesanía, o si no, también bastante trabajo a láser. Pasar. Acá, bueno, el propio nombre de la tendencia es sensitive, ¿no? Entonces, todo lo que sea sensorial, táctil, es muy importante. Vamos a tener tanto las superficies, ¿no? Con bastante estructura para que podamos sentir el toque, ¿no? Las fibras también son importantes. Y acá también los lavados, ¿no? Hemos visto un crecimiento de ese efecto flocado. Aparece ahí en Acne Studios, en Louis Vuitton, en varias marcas interesantes, ¿no? Con o sin print, ¿no? Louis Vuitton fue la única marca que vimos así en los catwalks que trajo ese efecto de lavandería con print, ¿no? Que es como si fuera un animal print, pero un poco más abstracto. Pero tenemos entonces esa influencia, es algo que también trae, ¿no? Un acogimiento, trae esa cosa más de invierno, ¿no? Acalentadora y súper táctil. Vamos a pasar. Y acá tenemos también de nuevo la cuestión de nosotros jugarnos un poco con elementos tradicionales y clásicos, ¿no? Pero trayendo algo de contemporáneo. Tenemos acá entonces los layers, ¿no? Las capas, las capes, jugando un poco con esa chica ahí que tiene ese visual bastante romantizado, pero muy contemporáneo, como viene Ganni ahí en la tercera imagen de la izquierda para la derecha, que Ganni es una marca escandinava, ¿no? O sea, es una marca que súper habla con el público femenino joven, pero trae esa silueta así muy clásica, ¿no? Muy, muy romántica, llena de tela.
Entonces tenemos ahí muchos layers, ¿no? Tenemos una chaqueta súper acinturada, con el peplum, con la pollerita y con el pantalón. Y bueno, ese look de arriba abajo, todo en denim y todo también con bastante trabajo de textura hecho en lavandería. Entonces acá en este slide tenemos de nuevo la presencia de las polleras, de las faldas, los volúmenes bastante amplios también, y el godé y el evasé también súper presente acá, tanto para las faldas, así como también para los tops. Podemos pasar. Y hablamos un poquito de producto, como estamos ahí haciendo este ping pong. Entonces aquí les presentamos Tennessee. Tennessee es un tejido bastante interesante por su construcción. Vamos a pasar el video para que ustedes puedan ver un poquito más. Entonces tenemos aquí una construcción broken twill que nos va a dar una apariencia ya bastante diferente. Una apariencia más rústica, conecta muy bien con ese tema de la tendencia. Vamos a tener un stretch comfort y un muy buen ancho y un tejido aquí puro índigo que vamos a poder tener ahí una gran versatilidad por la parte de lavandería, ¿no? Entonces, ese diseño, ¿no? Que tenemos ahí ya nos trae un extra, ¿no? Un sazón extra a ese tejido tan especial que estamos lanzando. Muy bien. Y bueno, y acá seguimos entonces con esa chica, ¿no? Súper moderna, pero al mismo tiempo que juega un poco con la historia, con los códigos tradicionales de la feminilidad. Entonces tenemos ese vestido midi también, con la cinturita más ajustada, ¿no? Con la falda ahí que puede ser evasé o godé. Y acá el foco total para los hombros, ¿no? Para las mangas. Entonces bastante volumen en las mangas y podemos también jugar un poco con el trabajo de prints, también trayendo ahí la parte de las flores, de los arabescos, o en estampado, o si no también con láser. Y acá tenemos también, ustedes vieron como toda esta tendencia trae mucha tela, ¿no? El cuerpo está completamente envuelto ahí por el denim. Y acá no es diferente, también seguimos viendo los códigos ahí del shape más amplio, vemos ahí los pantalones siendo, tenemos la wide leg que ha crecido bastante en los desfiles, en las nuevas exhibiciones, ¿no? de tendencias de catwalks. Y bueno, en esta tendencia acá vemos esa wide leg entonces con los bolsillos desconstruidos, ¿no? Entonces como si fuera, ¿no? El bolsillo de atrás para adelante, entonces hay una sutileza y un extrañamiento que llama la atención, pero al mismo tiempo mantenemos el visual un poco más minimal, un poco más discreto. Y también le llamo la atención para las chaquetas, principalmente de la segunda imagen y de la última, que también vienen ahí con bastante cobertura de todo el cuerpo, ¿no? Bastante tensión en las mangas, también traemos esa parte de los shapes deslocados del lugar. Y bueno, para esa traemos un tejido muy especial que es Felipe, ¿no? Entonces, Felipe, aquí tenemos un diseño muy diferente, como ustedes pueden ver, que nosotros hacemos ahí como con la falta del hilo en el telar. Tenemos un tejido muy conectado con esa cultura hasta japonesa, ¿no? De este denim diferenciado. Es muy interesante. Es un tejido con una profundidad de índigo muy fuerte porque tenemos un double denim aquí, rígido, 100% algodón, pero extremadamente versátil para todas esas siluetas que nos está contando Lore y pues a mucho más porque aquí nos da para la creatividad y crear muchas prendas diferentes, trayendo un tejido realmente con mucha información como vivimos. ¿Okay? Y tenemos dentro de esas estructuras también una muy diferente que es Nino. Nino es un tejido que es una sarga 6x1, 6x2. Entonces tenemos aquí una diagonal extremadamente marcada. Y tenemos un diferencial ahora porque ya viene con un special finish, quiere decir, tenemos un coating azul encima de este tejido que también es 100% algodón, ¿no? Y podemos ver cómo nos da la diferencia en cualquier diseño que vayamos a hacer. Podemos jugar con derecho y revés, podemos jugar con estructuras, podemos jugar con fluidez. Es un tejido que realmente tiene mucho carácter por su construcción, ¿no? Entonces, tener esa sarga
tan marcada, ya le da, o sea, ese diferencial a cualquier silueta que vayamos a crear. Y acá, finalizando un poco de esa parte de los shapes femeninos también, de esta tendencia, tenemos entonces la soberanía ahí del raw denim, ¿no? Del denim solo amaciado, como decimos acá, en bases un poco más leves, ¿no? Y de nuevo, tenemos conjunto, denim de arriba a abajo, tenemos la falda que ya hablamos, tenemos el esquema del godé, del évasé, las faldas midis, las faldas más sueltas, largas, ¿no? Y tenemos también acá la quiebra de esa cuestión más tradicional con los tops, ¿tá? Los tops que pueden ser deportivos, que pueden ser también de sastrería, como muestra acá Ferrari en la primera imagen. Para mí, lo muy importante acá en este contexto es traer entonces una fibra, ¿no? Una tela que traiga, que permita traer ese brillo natural. Entonces estamos viendo ese raw denim, ¿no? Con telas más leves, con ese shape que mezcla un poquito sastrería con los visuales más tradicionales y deportivos también, en raw denim, pero con un brillo, con una tela que tenga bastante brillo natural. Para complementar lo que dice Lore, tenemos un lanzamiento que es Mavi. Entonces aquí tenemos un lanzamiento liviano, con construcción de tela, con ese aspecto un poco más rústico, pero tenemos esa combinación con fibras especiales que es el Tencel, ¿no? Sabemos que aquí tenemos todo este tema de una suavidad al tacto, el brillo que nos da el tejido, ¿no? Entonces es bastante interesante ver este lanzamiento. Miren el brillo que podemos ver dentro de estos desarrollos. El denim on denim va a quedar extremadamente llamativo, muy diferenciado. Entonces Mavi justamente viene a completar esa, en nuestra línea, ¿no? V-Light, ese tejido que necesitábamos de combinación con algodón y tencel y trayendo ahí un diferencial único, ¿no? O sea, ese aspecto bastante rústico. Estás con el micrófono cerrado, Lo. Perdón. Bueno, entonces entramos en nuestra segunda tendencia, ¿tá? Que habla un poco de la búsqueda por la autenticidad, la búsqueda por raíces, ¿no? En medio a esta saturación más digital que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en esta historia vamos a conectar un poco de memoria, naturaleza, tradición con nuevas perspectivas, ¿tá? Y en el jeans eso aparecen tonos terrosos, construcciones más utilitarias. Vamos a ver ahora un poco las referencias, pero antes también tenemos un video que le queremos mostrar, recién lo presentamos en Brasil. Bien, entonces empezamos acá de nuevo con el denim color, ¿no? O sea, las gabardinas, y vamos a hablar entonces de esta paleta, ¿no? De los terrosos, que sigue firme. Esta paleta, ella refleja, ¿no? La busca por naturalidad, por la conexión con elementos más primordiales, ¿no? Entonces tenemos ahí el caramelo, el tabaco, el arena, el militar, ¿no? Ellos son la base de esta historia, que es actualizada con contrastes más suaves, ¿no? Entonces, el coral lavado y los patchworks multicoloridos también son importantes, pero en tonos más crudos, ¿tá? Las bases son mayoritariamente, ¿no? en gabardinas más robustas, ¿no? Con aspecto raw,
y valorizan entonces esa rusticidad de las telas, ¿no? Y en los shapes vemos bastante volúmenes utilitarios y alfaiaterías, sastrerías más desconstruidas, además de los conjuntos coordenados que también ganan súper fuerza en ese workwear más sofisticado, ¿tá? Y los detalles elevan esta tendencia, ¿no? Entonces tenemos pequeños bordados, volúmenes un poco más oversized, ¿no? Los bolsos sí utilitarios, los efectos, ¿no? Más artesanales. Entonces van a traer ahí un poco de un lenguaje un poco más contemporáneo. Y también tenemos esos shapes más oversized, ¿no? Traen también mucho, hasta un estilo un poco más skatewear, ¿no? Bien street. Entonces tenemos esa mezcla, ¿no? De lo natural, de lo terroso, de lo handcraft con el street en esa carta de colores súper inspiradora y comercial. Vamos a pasar para el próximo. Acá vemos entonces la importancia, ¿no? Que los pantalones más amplios siguen acá también en esta historia muy fuerte, con la cintura marcada, con volúmenes más funcionales, ¿no? Entonces equilibran ahí un poco lo utilitario de una forma un poco más sofisticada, ¿tá? Entonces tenemos elementos de sastrería con lo utilitario que hemos visto como mucha fuerza en los últimos años, y acá esto sigue, pero sigue de una manera más, más pensada, más arquitectónica, digamos así. Podemos pasar también. Y acá, gente, la importancia también de los marrones, ¿no? Que sigue en esta tendencia también como un tono estratégico, pero es muy lindo en la moda ver estas diferencias, ¿no? En la primera tendencia teníamos los marrones más clásicos, acá tenemos los marrones más cálidos y también tenemos la cuestión de la textura. La textura la vamos a dar, ¿no? Con lavados que traigan un poco más de ese aspecto, ¿no? Hasta salt and pepper, ¿no? De los años 80, tenemos efectos así que las lavanderías nos van a traer bastante esa cara más, como si fuera más orgánico, ¿tá? Entonces es un poco más vintage, ¿no? Estos marrones. Aparece muy fuerte, como podemos ver en todas estas referencias, en el público masculino, y para dar una cara más contemporánea, más street también, vemos entonces los shapes más desconstruidos, ¿tá? ¿Quién se interesa bastante por esta tendencia? Tenemos la marca Sacai, que hizo una colección increíble, trayendo entonces toda esa estética más utilitaria, más de los terrosos, pero con esa modernidad de la desconstrucción. Vamos a pasar para el próximo también. Bueno, entonces acá vemos esa field jacket, ¿no? Esa jacket de campo, ¿no? Ya resurge como una prenda clave dentro de una lógica más de sofisticación utilitaria, ¿no? Entonces el shape es más estructurado, él gana más suavidad, con los hombros más desconstruidos, las proporciones un poco más relaxed, él sale un poco más del militar, así más literal, para ocupar un espacio más elegante, más urbano, sin perder también el foco más funcional. Entonces, un shaping muy importante para el masculino también. En el próximo slide vamos a ver entonces la importancia del verde, ¿tá? El verde utilitario resurge súper con frescor, va además del militar clásico, ¿tá? Entonces tenemos ahí variaciones de oliva, musgo, tonos un poco más quemados, ¿tá? Ganan bastante profundidad con bases que pueden o no ser resinadas, ¿no? Pueden o no traer efectos a láser, los marmorizados, los desgastes más sutiles. Entonces tenemos ahí también bastante conjuntos coordenados. Tenemos dos marcas súper importantes, ¿no? Que es Prada y Louis Vuitton también, que han traído así los looks completos de arriba a abajo, en esos tonos más inspirados en la naturaleza y con mucho trabajo de lavandería, un trabajo de lavandería así sutil, que promueve ahí manchados, efectos así, que hacen la transición de tonos de una manera muy elegante también. Bueno, y también otra marca para quien les gusta esta tendencia se llama Etro, que es la marca allí bien a la derecha, ¿no? De la chaqueta masculina, que ellos han trabajado mucho, mucho, mucho el trabajo de prints, principalmente en láser. Entonces tienen soluciones en jeanswear muy lindas con láser y con bastante prints. Súper les recomendamos para que vean.
Bueno, y en este próximo slide tenemos la importancia de los prints, ¿no? Vemos también los conjuntos y esa estética bien maximalista, ¿tá? Una estética así que trabaja con bastante color, bastante ornamentos folclóricos, ¿no? Vuelve bastante el paisley, lo hemos visto en muchas referencias. Y bueno, esto también sigue esa lógica que estamos hablando de una conexión con la naturaleza, pero de una forma un poco más romantizada, un poco más sofisticada también. Vamos a pasar para el próximo, que es nuestra carta de colores, ¿no? Como vimos en todas las referencias, estamos trayendo ahí la permanencia, la conexión con la tierra, esa sofisticación un poco más funcional. Entonces tenemos los verdes como Acacia Green, Hunter Green, Mermaid. Ellos traen la estabilidad, el frescor natural. Tenemos también los marrones, los beiges, ¿no? Que estructuran esta paleta con más fuerza, ¿no? Con neutralidad, con un apelo bien orgánico. Y después tenemos otras tonalidades como el Cooper Coin, el Deep Lagoon, que ellos entran como base más estratégica para el trabajo de estamparía, para los prints. Entonces ellos ganan bastante contraste, profundidad, versatilidad gráfica. Entonces todo esto es una paleta muy inteligente, ¿no? Súper comercial y muy contemporánea. Estaba pensada para productos durables, con propósito y una estrategia bien clara. Vamos a pasar para el próximo. Y bueno, aquí vamos a hablar de un producto interesante que es Maldivas. Aquí tenemos una línea que es especial también, que es esta línea que nosotros combinamos con lino, tencel. Entonces aquí vamos a tener esa tela ligera, con un poco de confort, de aspecto muy rústico, ¿no? Entonces es un tejido muy interesante para todas esas construcciones, ¿no? Que vemos hoy en día de conexión con las fibras naturales, de ver esas camisas, los pantalones, prendas que tengan esa fluidez, ¿no? Y conectar con ese lado un poco más rústico, como Lore dijo, conecta hasta un poco con la tierra, conecta con esa tela inicial, ¿no? Entonces es muy interesante de ver que tenemos ahí algunos tejidos dentro de esta línea con esa combinación de lino, algodón que nos trae y el tencel, ¿no? Que nos trae ese tacto especial. Y tenemos también en esa fibra especial Itamambuca, un lanzamiento muy interesante de algodón liocel, o sea, tenemos aquí una tela con un tacto súper interesante, un aspecto natural, este aspecto también rústico, pero aquí ya conectado con un flamé muy marcado, ¿no? Entonces, eso es interesante porque traemos otro tipo de construcción, este denim, ¿no? Con ese aspecto mucho más rústico, pero en color, sea con su aspecto natural o sea tinturado, realmente Itamambuca viene trayendo ese denim color a otro nivel, ¿no? Lo eleva, o sea, con el brillo y con el tacto que le da esta fibra especial que le combinamos. New Body, pues aquí tenemos un tejido muy, muy lindo que tiene un aspecto cross. Ahí podemos ver la carteta de color que tenemos naturales, pero aparte viene una carta de color muy sutil, conectada con los pasteles. Entonces, justamente aquí es esa tela que conecta con la elegancia, ¿no? Mismo que sea esa construcción clásica, ¿no? Del uno por uno, de la tela, pero nos trae también ese efecto crosset que conecta con esos tejidos que tienen también fluidez, ideal para prendas más cortas, fluidas, vestidos, shortcitos, camisas, los palazos. O sea, va a ser bastante interesante, principalmente pensado en telas, porque es una tela liviana, ¿no? De 4 onzas. Entonces nos da esa flexibilidad para crear esas prendas que vayan con fluidez, ¿no? Dentro de toda la colección. Bueno, y acá entramos al universo del denim, de esta tendencia, un universo sí que nos va a conectar también con lo que hay de tradicional, pero de una forma renovada, ¿tá? Entonces los lavados en esta estética, ¿no? Ellos tienen un aspecto vívido, ¿no? Son rotos estratégicos, ¿no? Los parches a vista, no los desgasten, los desgastes que crían ese patchwork más orgánico, ¿tá? Las bases varían del índigo más medio al más profundo, revelando bastante contrastes súper ricos, en efectos que dan bastante esa carita de efectos hechos a mano. Los shapes son bastante amplios, ¿no?
los rectos dominan, ¿no? Y ellos ellos evocan esa herencia workwear, ¿no? Que gana bastante fuerza al ser interpretada con acabamientos más sutiles, ¿no? Con bordados delicados. Entonces existe esa unión entre la brutalidad y la sensibilidad que resignifica el jeans utilitario. Y me gusta bastante también este slide porque podemos ver ahí como dos marcas bastante sofisticadas como Christian Dior y Versace traen también ese rescate de lo clásico del jeanswear, ¿no? Para todos los que aman el jeanswear, ¿no? Ese jeans bien lavado, ese jeans que tiene mucha historia. Entonces aparece súper fuerte en el femenino, ¿ok? Voy a pasar al próximo. Bueno, acá también vemos, ¿no? Un visual ahí de colegiatura, ¿no? Estamos hablando ahí bastante de traer una actualización de la barrel, ¿no? Ese shape ahí que hizo un boom en las últimas estaciones, pero ahora vemos ese shape un poco más con un elemento así, con elementos más decorativos. Entonces tenemos las costuras transpuestas, los shapes en otros lugares, ¿no? Diferentes, desconfigurados, desconstruidos, ¿no? Entonces esa barrel que empezó llamando bastante la atención por su forma, ¿no? Más afunilada, ¿no? En la parte de abajo y con bastante volumen arriba, ahora entonces ella empieza a transformarse y ganar bastante detallamiento en la parte de la costura de los recortes. Y acá tenemos un efecto más de brocado que puede ser hecho tanto en lavandería cuanto con láser también, ¿no? Con los prints. Y de nuevo, también tenemos acá en otra tendencia esa carita así de traer un poco más lo tradicional, una chica más romantizada, pero también bastante contemporánea. Entonces vamos a ver conjuntos de bermudas, de chaquetas, tenemos ahí el diseño workwear, los elementos utilitarios, pero traemos ahí una sensación de realeza, una sensación de romanticidad y de conexión con la naturaleza de una forma muy chic, ¿no? A través de esos trabajos también con prints. Bueno, acá como vimos en el universo femenino, en el masculino también es importante esa carita más true denim, ¿no? Ese authentic denim. Tenemos ahí la permanencia del dirty, de los efectos acastañados arriba del puro índigo, pero de una manera muy sutil, muy suave. Acá vamos a trabajar así. Vamos a agarrar lo que hay de tradicional de lavandería de vintage y vamos a utilizar todos los movimientos, principalmente esos efectos 3D que traen ahí bastante esa sensación de utilización, de marcación del tiempo. Y vamos a traer para el universo contemporáneo la cuestión de los volúmenes. Entonces tenemos los shapes bien más amplios aquí también en el universo masculino. Y de nuevo la importancia de los conjuntos. Vean todos los chicos de arriba abajo usando denim. Vamos a pasar. Y acá una actualización del Shape Carpenter, un Shape súper versátil, muy comercial para el universo masculino, también bastante tendencia, que lo podemos hacer un link tanto para la parte más street style, así como también para lo tradicional, el workwear. Y como vemos esa actualización, vemos a través de pequeños bordados florales que van a traer esa cara de un hombre más moderno, aplicaciones también en flores, o si no, ese trabajo así como si fuera quilted, ¿no? O sea, con bastante dibujos ahí de la costura. Bueno, para complementar todo lo que comentó Lore ahorita, vamos a ver algunos de nuestros lanzamientos. El primero, Wilson Brown. Ustedes ya pueden ver ahí por la foto lo que tenemos aquí de diferente en ese tejido. Un tejido 100% algodón con esa carita súper vintage, muy original, con una diagonal muy marcada y un acabado muy especial. Justamente ese teñido de café por el lado del revés del tejido, ¿no? Entonces, como es un sobreteñido, nosotros podemos dar estos efectos de lavandería, ¿no? Súper interesantes. Y ya es como la tela viene con, entre comillas, el dirt incluido para que tengamos ese aspecto, ¿no? Esta sensación diferenciada y ese aspecto mucho más vintage, ese heritage, esa historia que se cuenta desde el tejido aquí. También vamos a ver un
acrésimo dentro de las familias. Nosotros ya tenemos una tela Ester que ya está en nuestro portafolio algún tiempo y ahorita vemos ese tejido surgiendo. Vamos a ver dos nuevas tinturas. Vamos a empezar por la Baby Blue Plus, que es justamente la aparición de ese tejido con ese tintura mucho más clara, ¿no? Para que sea mucho más fácil el tema de tener lavados medios y claros. Aparte, Ester Plus, sabemos que es un tejido que viene con un stretch extreme power, o sea, tenemos ahí más de 50% de stretch para justamente dar la flexibilidad y el movimiento que necesitamos en nuestro día a día, en este corre-corre. Es un tejido extremadamente confortable, ideal para las siluetas más ajustadas al cuerpo. Frades Dark también es un aumento de nuestra familia, de nuestro tejido Frades. Aquí tenemos un tejido con un teñido Special Dye justamente enfocado para lavados medios a claros, una diagonal marcada, un tejido que tenemos algodón, poliéster, elastano en su composición, un stretch comfort y un ancho que nos permite crear todas las siluetas, ¿no? Entonces aquí tenemos esa gran variedad realmente aliada a su ancho y el tema del stretch que tenemos y trayendo esa nueva tintura a esa familia que también es bastante versátil. Y dentro de la misma, del propio Frades, tenemos el teñido Baby Blue. Entonces, sabemos que esa familia es una familia, digamos, más liviana, de entre 8.3 y 8.5 onzas entre toda la familia, de diagonal marcada, como dijimos, algodón, poliéster, elastano, alta recuperación. Tenemos en ese tejido nuestra tecnología HRS, que es justamente el High Recovery System, donde vamos a mantener las siluetas por mucho más tiempo, ¿no? Ese es el beneficio que tenemos de esta familia Energy que nos va a acompañar en todas nuestras actividades. Muy bien, entonces llegamos a nuestra tercera historia, que vamos a hablar ahí un poco de ese mundo en súper, hiper aceleración, ¿no? Y eso nos acaba inspirando en esta estética. Entonces vamos a hablar de caos, exceso, imperfección, todo eso deja de ser ruido y pasa a ser un lenguaje. Y para el jeanswear eso se va a traducir en lavados más maximalistas, sobreposiciones, defectos, prints más osados, construcciones visuales así que abrazan más el conforto creativo, ¿no? Entonces la era del no lineal, ¿no? Todo al mismo tiempo, refletiendo a un consumidor así que está inmerso en estímulos, ¿no? Que desea traducir bastante esa complejidad en ropa. Entonces vamos a ver el video. Muy bien. Entonces, nuestra última tendencia, empezamos acá con el denim color, también con los drills, hablando de ese aspecto así de los rojos. ¿Tá? El rojo aparece así como un tono clave para esta narrativa así del caos, ¿no? Caótica. Es un rojo así más oscurecido, que puede tener un fondo un poco más quemado, y él expresa así bastante intensidad, presencia, energía concentrada. ¿Tá? Se destaca también en los shapes amplios. Acá también vamos a trabajar los shapes amplios, pero el detalle para las damas ahí un poco como con la cintura un poco más baja, con detalles más deportivos también, pero también vamos a tener un poco más para adelante los shapes más bien justos. ¿Tá? Entonces también tenemos un poco de sastrería desconstruida, pero es toda una lectura muy urbana, por veces hasta distópica, súper simbólica. Es un rojo así que encoraja a las personas, trae bastante impulso, afirmación en tiempos más instables. ¿Tá? Bueno, nos gusta bastante, son esos rojos
que tienen esos efectos quemados, pero es un rojo feliz, es un rojo más cherry. Entonces también trae, no deja que la tendencia así se quede muy dark. Es un tono que llama ahí la atención para traernos bastante energía. Podemos pasar. Y acá vemos de nuevo la importancia del marrón, que en esta tendencia también aparece, pero aparece ahí en bases allí que pueden ser 100% algodón, o telas también que pueden tener el efecto leather. Ese efecto leather puede darse o a través de las bases o sino a través también de lavados de efectos en lavandería. Y bueno, vemos acá ese visual que parece un poco más corroído, oxidado, en transformación. Y los modelajes también son amplios, los volúmenes pueden ser un poco más deslocados. Eso complementa también esa estética de desgaste urbano, instabilidad visual. Entonces la sobreposición de los volúmenes es importante, la estética sí, súper fuerte, ¿no? Trae ahí ese hombre también súper urbano y desconstruido. Vamos a pasar para el próximo. Bueno, me gusta mucho esta tonalidad, ¿no? Este año hicimos varios estudios de tonos y en 2 confirmaciones trajimos ahí esa tonalidad que hasta WGCN llama como Future Dusk, que son los púrpuras, ¿no? Que es bien importante para esta tendencia, principalmente para el universo masculino. Entonces, esos lavados ellos traen así efectos más irregulares, es una cartera, una paleta de color un poco más oscura, manchada, que también refuerza ese caos como lenguaje estética. Entonces, todo esto acá trae bastante subversión, códigos más subversivos, ¿no? Y bueno, yo destaco esa tonalidad entonces como algo muy importante para el público masculino y esa tonalidad aparece entonces en el jeanswear, tanto con la sastrería cuanto también en shapes un poco más deportivos. Y bueno, acá hablamos un poquito, como Lore dijo, con unos tejidos con un aspecto más de cuero también. Presentamos nuestro Musk. Entonces aquí tenemos un lanzamiento más que nada también de carta de color. Nosotros tenemos este Musk con una trama blanca, tiene ese efecto glossy, vienen 4 colores, khaki, medio, khaki claro, gris y off-white. Entonces justamente esa tela que viene con ese efecto glossy. Es una tela que tiene un peso medio, justamente hay una buena flexibilidad para poder crear diferentes prendas en diferentes siluetas y que sea ideal, ¿no? Entonces, sí, la carta de color muy sobria, bastante conectada con todo lo que hemos visto en las tendencias, desde el gris hasta los khakis y el off-white. Y un lanzamiento interesante aquí que tenemos que es Alec. Alec viene con un lanzamiento de una sarga bastante marcada, un 3x1 en construcción en S. Sabemos que cuando vemos la construcción en S tenemos ese tacto especial a nuestra huella dactilar. Entonces, es un tejido bastante versátil, tanto en el mercado masculino como en el mercado femenino. Ese denim, ese aspecto, ¿no? De denim, justamente por esa diagonal bastante marcada, pero para hacerlo en diferentes colores y ahí no tenemos ninguna restricción, ya que no tenemos ninguna fiebre especial en la composición de este tejido. Opa. Bueno, y acá vemos la importancia de los blacks aplicados en las gabardinas, ¿no? Pero black en gabardina que da para ser lavados, ¿tá? Entonces, formas inesperadas, lavados variados, ¿tá? El black aparece muy fuerte, tanto en el denim cuanto en el denim color, ¿tá? Vemos también la estética racer, ¿no? Allí de la imagen a la derecha de la chica, o sea, esa imagen, esas siluetas inspiradas en deportes más radicales, ¿no? De corrida, de moto, resurgiendo en el jeanswear. Entonces quédense atentos si esta tendencia tiene que ver con sus marcas, con su perfil del consumidor de ustedes. Hace sentido entonces que trayamos esos recortes inspirados en lo deportivo. Empezamos a ver acá los shapes un poco más justos, ajustados al cuerpo, entonces la importancia del stretch, la importancia del toque.
Y bueno, ese black entonces que viene lavado de diferentes maneras. Nos gusta mucho también, así como vimos allá en los rojos, esa cuestión de traernos ese efecto más de humo, que dialoga, que contorna ahí todas las costuras, todos los recortes de la prenda. Eso es algo que lo estamos viendo como algo nuevo y que puede ser algo muy interesante para trabajar en sus colecciones. Vamos a pasar. Entonces, como Lore comentó, que es justamente ese tejido dentro de los driles, ¿no? Que tenemos que tener efecto lavado, presentamos una nueva, una nueva base dentro de nuestra línea WE. Ese de acá es algo muy interesante porque tenemos altísimo stretch, o sea, más de 50, y tenemos una combinación de algodón, viscosas, poliéster, elastano, lo que nos va a permitir crear. Esta nuestra línea WE quiere decir Washable Edition. Entonces, quiere decir que lo lavamos justamente para crear estos altos contrastes, como Lore nos presentó en la tendencia, como pueden ver en el video, justamente sacar este provecho, o sea, usar este denim black, ¿no? Ese denim color black, pero para tener altísimos contrastes y marcaciones de costura cuando hacemos el tema de efectos de lavado. Muy bien, y ahora para finalizar la parte del denim color, traemos nuestra carta de colores de la tendencia, que ella opera en el contraste, ¿tá? Entonces tenemos, como les dije, los rojos, ¿no? El True Red, que es un rojo más puro, el Ruby Wine, ¿no? Que es una cosa un poco más del vino, del rubí. Ellos, el Cherry también, ellos traen esa intensidad y un pulso más visual, más inmediato. Después tenemos también algunos tonos más ácidos, como el Lettuce Green, el Period. Ellos desestabilizan un poco la lógica tradicional de la paleta, creando así una tensión más gráfica, una cosa más de impacto. Después tenemos también los púrpuras, ¿no? Con Grape Kiss, Orchid Haze, ¿no? Ellos adicionan bastante una densidad emocional. ¿Tá? En cuanto a los azules, Marine Blue, que es un azul royal más profundo, así, el Sailor Blue, también el Deep Blue, ellos construyen ahí una profundidad, una presencia también bastante dramática con los purples. Entonces los tonos industriales, ¿no? Como los grises, el caviar, equilibran, ¿no? Todo ese exceso, ¿no? Con un poco más de sobriedad. Entonces es una paleta pensada así para que la distorsión, la rebeldía funcione de una manera súper armónica, ¿no? Funciona súper con lavadas irregulares, transforman entonces el exceso en lenguaje, en estética. Entonces es ideal para colecciones con espíritu más de ruptura, ¿no? Espíritus más de posicionamiento fuerte, con productos con bastante presencia más autoral. Y ahora vamos para la parte del denim de esa tendencia, que también es súper rico, súper lleno de referencias. Empezamos acá con esa performance del Dirty, ¿no? Que sigue súper firme, con una apuesta linda en la moda, ¿no? Y aparece con un refinamiento visual así, que trae también elementos del desgaste, del authentic, dentro del jeanswear, ¿no? Esta estética más de sujinho, como decimos acá, ¿no? Del dirty, bien aparente. Trae tonos un poquito más oscurecidos, ¿no? Y refuerza entonces la idea de ese jeans que tiene vida, que carga historia, ¿no? Que carga bastante personalidad. En términos de shapes, ¿no? Existe una mezcla bastante expresiva, ¿no? Volúmenes amplios y oversize. Ellos dividen el espacio ahí con prendas un poco más justas, más estructuradas, creando ahí un contraste visual bien interesante. Bueno, le llama la atención para los conjuntos, ¿no? De las chaquetas con las minifaldas. Eso es súper un toque de los años 2010, ¿no? Los años 2010 parece que fueron ayer y ya son tendencia de nuevo, ¿no? Ya son vintage de nuevo, ¿no? Entonces destacamos ahí esos conjuntitos, ¿no? Más cropados, las prendas bien justitas, y de nuevo le llama la atención para cuando vemos una marca más refinada como Balenciaga a la derecha,
utilizando elementos más streets, es súper interesante porque vemos que eso realmente va a viralizar. Entonces, en esta tendencia de los vertices vemos esos shapes más justos, también vemos los shapes un poco más athletics, un poco más deportivos, como la marca a la izquierda. ¿Ok? Podemos pasar. Y les presentamos justamente un, bueno, relanzamiento de nuestra Squash, Squash Plus 3. Entonces aquí tenemos un tejido que tenemos un muy buen ancho y más que nada su característica de tener la construcción de punto, la apariencia del denim. Vamos a poder, por ejemplo, crear esos conjuntos que dijo Lore y no solo conectados con esta, con el tema del athleisure, ¿no? Del tema del athletic. Nos funciona para varias siluetas justamente porque tenemos este conforto, la flexibilidad y este movimiento que necesitamos justamente dentro del denim. También tenemos otro aumento de la familia. Nosotros tuvimos nuestro lanzamiento Molder en el año anterior. Y ahorita tenemos aquí el lanzamiento de diferentes tinturas para esta familia. Entonces, Molder es una familia de 8.5 onzas con un stretch bastante versátil. Es una, ahorita con esa tintura, ¿no? Baby Blue, que dijimos que es literalmente la idea de que nosotros como Vicuña lancemos familia es facilitar el desarrollo de la colección, donde vamos a tener ahí una gama de color mucho más amplia. Vamos a tener esa, me encanta esa tela, pero la quiero en otras tonalidades, al tener las diferentes tinturas, ¿no? Entonces el baby blue justamente pensado para lavados medios a muy claritos. Muy bien. Entonces, acá vemos el super stretch y las modelajes skinny ganando fuerza en esta tendencia también. Y ellas, las skinnies, ellas llegan llegando, como decimos, ¿no? En portugués, llegan llegando, no son skinnies discretas, no son skinnies minimals, ellas vienen con mucho trabajo, así que van a ponerlas en destaque, ¿no? Entonces, en esta tendencia la cintura baja es importante, en esta tendencia los rotos en las skinnies son importantes, los contrastes con las costuras, con los hilos más claros son importantes, los modelajes hasta muchas veces también deslocados también. Tenemos ahí como inspiración de lavandería, ¿no? Siempre el trabajo de Diesel que ha hecho así un trabajo artístico y muy conectado al universo joven, ¿no? De una forma muy linda. Traen esas skinnies entonces con mucho trabajo de textura, bastante marcación de movimiento. Square también trae bastante ese shape ahí con mucha revelación de ton sur ton. Entonces la skinny que viene súper aparente. Y en el próximo slide podemos ver también un detalle bien interesante de la skinny que aparece con esas aberturas frontales. Entonces podemos tener, sí o no, esas costuras frontales, pero lo más importante acá es esa abertura que es más un elemento aún para llamar la atención de esa skin. Entonces podemos tener tal vez una skin que no tenga tanto lavado, pero al mismo tiempo tener esa abertura que llama bastante la atención, esa abertura en la parte baja de la prenda, que revela un poco del zapato, un poco del pie. Entonces podemos también trabajar con efectos así de cuerdas, ¿no? De trenzas. Y bueno, es más un elemento que viene llamándonos la atención y puede ser muy interesante para quien quiere traer ese skinny como protagonista. Para esto traemos obviamente un tejido Extreme Power con más de 50% de stretch. Es un tejido bastante versátil, también tiene una muy buena combinación de fibras, ¿no? Algodón, viscosa, poliéster, elastano. Y tenemos un tejido con un aspecto muy marcado, con este flamé, ¿no? Un flamé bastante premium acá. Tenemos a Sandy Power, que es un aumento de nuestra familia. Conocemos a Sandy. Ahorita tenemos aquí algodón poliéster elastano, una tela con más de 40% de stretch, también con nuestra tecnología propia HRS, que es una tela que tiene altísima recuperación y va a mantener la forma por mucho más tiempo. Entonces es un tejido bastante versátil que ahí podemos hacer, interpretar, ¿no? Todas esas siluetas más ajustaditas al cuerpo que regresan cada vez con más fuerza.
Estás con el micrófono cerrado, Ay, aquí ya volví, ya volví. Gracias, Lari. Bueno, y acá hablamos mucho de blacks también en el denim. Podríamos hacer muchos slides hablando de blacks en diferentes nuances, texturas. Tenemos entonces en el masculino esa importancia, entonces vemos del skinny a la oversized, dominación total de las telas con ese black, con ese negro. ¿tá? Vemos volúmenes ahí que son súper utilitarios, bien oversized, ¿no? que dialogan ahí con el workwear, y también vemos siluetas un poco más justas, ¿no? La skinny también muy importante para el universo masculino. Tenemos ahí G-Square, Leather, que trajeron bastante eso, y vemos también tanto las marcaciones de movimiento, así como también un black más descargado de una forma más uniforme, que revela un poco más del tono gris, ¿no? No tanta textura. Y en el próximo slide también vamos a ver el black, pero en el universo femenino vamos a ver cómo él se comporta. En las skinnies el black aparece más sin mucha intervención de lavandería, aparece una silueta un poco con un visual un poco más discreto, y con las oversizes, con las siluetas más slouchy, aparece un poco más lavado. ¿tá? Entonces le llamo de nuevo la atención acá la importancia de la cintura baja para esta tendencia, que va así a hacer un resgate en los años 2010, en los años 2000, ¿no? Entonces tenemos ahí un Márquez de Almeida que trajo un último trabajo muy lindo, así con bastante lavado, salt and pepper, y también manchado, ¿no? Y muchas veces mezclando un poco esos dos elementos. Podemos pasar también. Y acá un poco más de blacks, hablando de ese noir reloaded, ¿no? Entonces ese negro multifacético, ¿no? Con efectos que desafían lo básico. Tenemos ahí la importancia de ese visual más crinkle, ¿no? Con efectos así que traen las prendas blacks por abajo, y por arriba ese efecto más como si fuera un látex o algo así, que traiga brillo y también que se quede todo enrugado y que revele un poco esa parte de abajo. Y también tenemos los maxi prints, ¿no? Con elementos bien transgresores, hechos en láser. También. Y acá, por último, de esta parte de las tendencias, les traigo entonces la importancia de los darks, de los tonos oscuros, del black, y por arriba brillo. Entonces vamos a tener todo lo que vimos en la parte de lavandería de esa tendencia, pero también las aplicaciones, también los bordados dialogando junto con los rotos, el foil dialogando junto con los modelajes transpuestos. Entonces tenemos la importancia del brillo, que es una cuestión que se ha repetido en la moda jeanswear, y acá la vemos con esa actualización entonces de lavados, dialogando bastante con lavados un poco más agresivos, esos dos elementos conviviendo en armonía. Bueno, para tantos blacks también tenemos que tener estos lanzamientos para acompañar todo eso. Y tenemos, te había comentado un poquito de la familia Molder, vimos el lanzamiento Baby Blue, ahorita también lo tenemos en el Black. Entonces tenemos un tejido 99.1 de 8.2 onzas, un tejido con un stretch bastante versátil, muy buen ancho, y este Black, ¿no? Nosotros tenemos el sobretinturado en negro, que nos da esta grande profundidad si queremos ahí hacer esas diferentes marcaciones de costura, o mismo si quiero conservarlo en colores como más, o sea, en su tonalidad original, como nos presentó Lore, que tenemos esta gran diferencia ahí dentro de esto. También tenemos para las versiones más ajustadas al cuerpo, nuestro Star Black Prusse. Aquí tenemos un tejido de 47% de stretch, o sea, ideal para ese regreso bomba de la skinny o de todas las siluetas más ajustadas al cuerpo. También con nuestro sobretinturado negro, que nos da esa gran profundidad desde su tonalidad más oscura, pero también que podemos crear esas shades de lavandería hasta grises muy claros, manteniendo marcaciones de costura muy profundas, ¿no? Que eso es algo que nosotros hemos visto muy fuerte en los blacks, como nos presentó Lore. Bueno, eso sería como digamos por nuestra parte junto con Lore. Ahorita les queremos presentar un parcero nuestro, ¿no? Que está aquí. Gracias, Lore, por la presentación, estuvo increíble. Gracias a ti, gracias a ustedes.
Y ahorita pasamos la palabra, creo que a María, que está por ahí, que nos va a comentar un poquito. Sí, démosle la bienvenida a Mariano. Mariano, ¿estás por ahí Sí. para que nos cuentes el proyecto que ustedes traen tan especial para todos nuestros clientes sobre el pasaporte digital? Yo les cuento un poquito. Ay, no, pero primero, gracias a las dos. De verdad que la presentación está increíble. Creo que todos quieren tener esta presentación, la van a tener. Síganos en nuestras redes y también a través de todo el equipo de ventas se las haremos llegar para que ustedes también tengan de primera mano todas estas macro tendencias. Y bueno, voy a aprovechar un poquito mientras Mariano se conecta. Les voy a anunciar nuestros siguientes eventos, justamente el próximo miércoles, también a esta misma hora, para todas las marcas que su universo es infantil. Vamos a tener justamente estas tendencias, pero aterrizadas al universo infantil. Se va a llamar Cool Kids y va a ser el otro miércoles 4 de junio. Junio viene con todo. Los que están en Colombia, los que viven en Medellín, los invitamos para los días 10, 11 y 12 a nuestra inauguración especial de nuestra nueva oficina, de nuestro nuevo showroom ubicado aquí en la ciudad de Medellín. Entonces también en nuestras redes, a través de nuestros equipos comerciales, están las invitaciones para que nos acompañen de forma física. Vamos a tener taller de confección, vamos a tener taller de lavandería, vamos a tener también una alianza especial con Inexmoda que nos va a hablar un poquito de la coyuntura y todo lo que está pasando en el sector textil. Entonces, bien interesante y que conozcan, por supuesto, todos estos lanzamientos ya de forma presencial. Mariano, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo andan? Hola María, Lorena, Larisa, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, gracias Cuéntanos un poco por la de Trade invitación. Surfer. Genial. Bueno, gracias por la invitación y por colaborar con TradeSurfer. TradeSurfer es un sistema que crea lo que hoy se llama un pasaporte digital de producto. Ese pasaporte digital es un identificador que va en la prenda, puede ser un identificador único o por lote, donde tiene la capacidad de cargarle toda la información del origen de ese producto, materiales, uso de energía, uso de agua, impacto ambiental, certificaciones, pero a su vez el pasaporte digital lo que viene a ofrecer también es un canal directo de comunicación entre la marca y el consumidor. ¿Para qué? Para brindar la información transparente, pero a su vez también para habilitar lo que es la economía circular, ¿no? La circularidad de ese producto. Tanto reventa como reparación, como devolución, o después un posible reciclaje o un upcycling. También es importante el pasaporte digital porque en Europa se están empezando a habilitar regulaciones que van a empezar a exigir el pasaporte digital de producto en el rubro textil. Esto es un poco la meta de la Comunidad Europea a reducir esas emisiones de carbono en el continente. Entonces, a partir del 2026 es que se va a empezar a implementar el pasaporte digital de producto como mandatorio en la industria textil. Esa es una regulación que se llama de ecodiseño, que es la ESPR. Luego, si quieren, podemos compartir información sobre esa regulación para que tengan a mano. Y bueno, un poco la invitación es a visitar nuestro sitio web, vean nuestra propuesta de valor, vean nuestros casos de uso con la moda y bueno, invitarlos también a ver un breve video de la aplicación y bueno, y lanzar esa colaboración con Vicuña que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Yo creo que con Trade Surfer tenemos una solución increíble para todo lo que hemos hablado con algunos de ustedes de cómo llevar esa comunicación al cliente final, ¿cierto? Ese cliente final que quiere saber, que quiere entender
que quiere conocer de dónde viene desde la parte de insumos el producto que está comprando. E incluso lo que menciona Mariano es increíble, o sea, llevar esta cadena hasta luego conocer todo el ciclo de vida del producto para también unirnos a todo el tema de circularidad. Entonces, bien importante que pongan sus ojos en este tipo de herramientas. Definitivamente sostenibilidad en la moda es justamente lo que nos une y por eso Mariano está acá con nosotros. Yo aprovecho para agradecerte, Mariano, también a Carolina Prevet, que hace parte de los fundadores de eso, y a María Luisa Ortiz, que también está conectada con nosotros, que es la representante de Tracesurfer para Colombia. Entonces, muchísimas gracias a las 100 personas que estuvieron acompañándonos hoy. De verdad que para nosotros llevarles esta información es muy importante. Para toda la información que vieron hoy, síganos en nuestras redes. Vamos a tener mucha información por la colegiatura, vamos a tener mucha información de parte de Tracesurfer y cualquier duda, estamos acá para ustedes. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.